Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis hoy? Hoy vamos a hablar y vamos a comentar del por qué a ti te está limitando ir hacia ese crecimiento, a esa abundancia, a esa expansión, a esa mentalidad de abundancia, ¿no? Mentalidad de crecimiento. Y es la mentalidad de las masas, la mentalidad del rebaño. Seguro que si te digo algo que te va a resonar muchísimo, el típico que te han dicho desde que eras pequeño o pequeña, de estudia y búscate un buen trabajo, ¿verdad? Y tú te lo has creído de arriba abajo y a pie de la letra, ¿no? Esta es la mentalidad del rebaño. Es decir, es la sensación, la necesidad que tenemos de sentirnos integrantes de un grupo, porque esto ya viene desde la prehistoria, desde que el ser humano, es la pertenencia a un grupo, ¿no? Porque si no estás protegido por un grupo, pues puede venir un tigre, puede venir un animal que te coma, ¿no? Entonces la pertenencia a un grupo. ¿Qué pasa? Que conforme la sociedad fuimos avanzando, este miedo de que venga un animal y que te zampe, pues ya no existe este peligro. Entonces, ese peligro de tener que pertenecer a un grupo, pues ya no se hace tan necesario. Pero en el subconsciente humano ha quedado esa necesidad de pertenencia a un grupo, ¿no? Y esto nos ha hecho muchísimo daño en muchísimas cuestiones y que vamos a desglosar en este vídeo. Si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a desvelar qué es lo que tienes que ir, qué cambios tienes que ir haciendo para ir camino de esa riqueza. Porque sí, la mentalidad del rebaño esta que nos han metido hasta el coco, hasta las entrañas y más allá, es la que nos está bloqueando todo. A todo esto, si te gusta lo que estás aprendiendo, dale a suscribirte, dale a la campanita para que YouTube te avise de próximas entregas y para que todos podamos crecer, expandirnos y llevar nuestra vida a un siguiente nivel, ¿verdad? Pues hoy vamos a comentar esto, vamos a comentar el daño que nos ha hecho hacerle caso a todas estas historias que nos han contado desde pequeño, a toda esta cultura, a toda esta filosofía que nos han metido en la cabeza, ¿no? Pues eso, el típico de tienes que estudiar, tienes que ser una niña buena, tienes que ser un niño bueno, tienes que portarte bien, tienes que hacer todo lo que yo te diga, ¿verdad? Todo esto, ¿no? Y el daño que nos ha hecho esto, y cómo nos está bloqueando la abundancia, cómo esto nos está bloqueando la riqueza, y por qué es el kit, precisamente, el kit de la cuestión de ese bloqueo, ¿no? De ese bloqueo. Fíjate, nosotros, es decir, el ser humano en general, tenemos la necesidad de pertenecer a ese rebaño, como os había comentado. Y eso genera una necesidad, es decir, en cada uno de nosotros ha generado la necesidad de la validación social. Es decir, cada vez que tú vas a tomar una decisión, cada vez que tú vas a hacer algo nuevo, sientes la necesidad como que los demás te tienen que validar, te tienen que dar el ok, te tienen que decir vale, o te tienen que dar el consejo, o te tienen que dar la confirmación de que por ahí vas por el buen camino, ¿verdad? Y de eso se deriva el miedo a equivocarse, es decir, cuanta más validación busques en terceras personas, es decir, en los demás o en alguien más, eso automáticamente te anula a ti. ¿Por qué? Porque tú estás tomando la decisión de otra persona en lugar de tomar tu propia decisión, conforme a tus instintos. Por decir así, estás siguiendo los instintos o más bien los miedos de la otra persona en lugar de seguir tus propios instintos. Entonces, buscar esa validación social, buscar que la otra persona te diga que está bien, que estás por el buen camino, que es decir, que vas por que estás en lo cierto, ¿no? Te quita esa presión de equivocarte. ¿M? Pero es que la equivocación es necesario para el crecimiento. ¿Por qué? Porque es en donde tú te conoces a ti mismo, es en donde, es en donde ocurre la magia. Es decir, nos han educado para no equivocarnos y nos han machacado de pequeños muchísimo con la equivocación, ¿no? De hecho, se señala muchísimo el error, ¿eh? Desde pequeños, ¿verdad? Si te has fijado que tenemos culturalmente instalado la señalización del error. En lugar de fijarnos en las cosas buenas o en aquello que haces bien o en aquello que la otra persona está haciendo bien, te fijas en el error, señalas el error, ¿verdad? Entonces, esa señalización, esa culpabilización que también viene en parte de nuestra religión católica, esa culpa, esa señalización te hace tener miedo a equivocarte, miedo al fracaso.
Y hay miedo al fracaso precisamente porque buscas esa validación social y sientes esa validación social porque sientes la necesidad de pertenencia a un grupo, de querer sentir integrado en un grupo, ¿verdad? ¿Qué más problemas trae consigo el sentirte, pues, con la mentalidad de rebaño, es decir, de querer seguir al grupo? Pues lo que se llama el efecto FOMO, F-O-M-O, F-O-M-O. Este es un efecto que te da la sensación de que tienes miedo a que te vas a perder algo. Pues imagínate, mira, esto pasó muchísimo en la crisis 2008, ¿no? En la burbuja inmobiliaria. Todo Dios se quería comprar una vivienda por el miedo a perderse algo, ¿no? Es el miedo no vaya a ser que me pierda algo, entonces lo voy a tomar, ¿no? Y esto lo haces de forma automática, en piloto automático. ¿Por qué? Porque sigues la mentalidad del rebaño. Es decir, la gran masa te dice que vayas hacia ahí. Y tú, pues como no te conoces a ti mismo, no has analizado la cuestión, pues te dejas llevar. Es decir, te dejas llevar por esa mentalidad del rebaño. Y que evidentemente, pues a veces acertarás y la inmensa mayoría te equivocarás, porque las masas, los grupos, históricamente se equivocan. Es decir, en general, el grupo siempre se equivoca. Cuando todos vamos a un lado, ¿verdad? Para pensárselo. Pues ese miedo a perderse es otra de las consecuencias que tiene seguir con esa mentalidad de rebaño, esa mentalidad de las masas, ¿verdad? Otro pensamiento, otra consecuencia de esta mentalidad de rebaño es el pensamiento de grupo. Y esto os lo voy a poner con varios ejemplos porque se ve día sí y día también y minuto tras minuto. ¿Qué es el pensamiento de grupo? Pues las creencias y los pensamientos y la forma de ver la vida del grupo, que sin tú darte cuenta la has adoptado, la has hecho tuya cuando en realidad no es tuya, simplemente te has dejado llevar, ¿verdad? Y esto se ve muchísimo en creencias, sobre todo creencias limitantes, porque la inmensa mayoría son creencias limitantes, no son creencias expansivas, sino son creencias que te limitan, ¿no? Que te limitan mucho. Pues lo típico, el rico es rico y es porque está metido en actividades ilícitas y tú te lo has tragado. Y a día de hoy, como le has hecho caso al rebaño, pues te has tragado que el rico es rico porque está en cosas raras, ¿verdad? O el rico es un egoísta, los muy ricos son unos egoístas, pues también te lo has tragado. No es verdad, pero tú te lo has tragado. ¿Por qué? Porque le has hecho caso al rebaño. ¿Mm? Otra de las creencias, el dinero es escaso. Te han dicho siempre que el dinero es escaso. Mentira, el dinero no es escaso. Si no, observa cuánto dinero hay fuera. Otra cosa es que tú no sepas cómo conseguirlo, pero el dinero no es escaso. Pero como el rebaño, el grupo, la gran masa te han dicho que sí, pues tú te has creído que el dinero es escaso y has vivido toda tu vida creyendo que el dinero es escaso, ¿no? Es el pensamiento de grupo que lo has hecho tuyo, ¿verdad? Lo que comentábamos antes, estudia y búscate un buen trabajo, que eso te va a dar una vida maravillosa. Sí, ya todos hemos comprobado la vida maravillosa que da eso, ¿verdad? Pero como es la pertenencia a un grupo, es la creencia grupal, tú también te lo has creído y te lo has hecho tuyo, ¿no? Lo vemos también en las noticias. Pues las noticias de la vivienda, ¡buf! Los grandes tenedores, los fondos buitres, son unos malos malísimos, mentira, pero te lo has tragado. ¿Por qué? Porque la grande masa es lo que te vende y tú te lo has creído. En los pisos turísticos, otra gran mentira, pero también te la has creído porque basta que salgan las noticias, basta que un montón de personas, es decir, el grupo, hable de esto para que tú te lo creas, ¿verdad? Porque sientes quieres pertenecer a un grupo de ideas, ¿no? Y pertenecer a un grupo de ideas, pues al final te deshaces de tus propias ideas, ¿no? Otra de las consecuencias que tiene pertenecer a esa, o sea, estar en la mentalidad de rebaño, es lo que se conoce en psicología como sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es todo aquello que tú crees, como por ejemplo las creencias que hablamos antes de que el ser rico es egoísta, el dinero es escaso, estudia y búscate un buen trabajo, ¿verdad? El sesgo de confirmación es justo eso que crees se acaba materializando. O sea, lo que piensas lo acabas confirmando. Por ejemplo, si tú crees que el dinero es escaso, tu mente que funciona como un radar, como si fuera escaneándolo todo, solo y exclusivamente se va a fijar en aquellas situaciones y en aquellas cosas en donde tú confirmes, que es el sesgo de confirmación, que el dinero es escaso. Es decir, tu creencia se acaba materializando en el plano material, es decir, en la realidad, porque tu mente, que empieza a escanearlo todo,
va a ignorar donde hay abundancia y va a prestar la atención en donde está la escasez. Ese es el sesgo de confirmación. De igual forma que, como tú te has creído, estudia y búscate un buen trabajo, es lo que has hecho, porque tu mente ha buscado confirmar lo que tú previamente habías creído. Por eso siempre que se hace un cambio, primero hay que hacerlo en la mente, primero hay que hacerlo en el pensamiento, porque luego la mente va a ir escaneando solo aquello en lo que tú le has dicho, fíjate en esto, fíjate en esto, fíjate en esto. Si tú toda la vida le has dicho, fíjate, que el dinero es escaso, va a estar continuamente buscando situaciones donde el dinero es escaso. No sé si me explico por dónde, cómo funciona nuestra mente, ¿no? Por eso es la importancia de invertir en uno mismo, porque primero hay que modificar la mente, hay que modificar el pensamiento para que este luego funcione como ese radar, ¿no? Otra de las consecuencias que tiene seguir la mentalidad del rebaño es el poder de la autoridad. ¿Cuántas veces has ido a un médico y el médico te ha dicho, porque esto es incurable y te tienes que hacer esto y esto, y tú te lo has tragado? Cuando todos sabemos que no es verdad. Bueno, todos, los que estamos ya saliendo de la mentalidad del rebaño, ¿no? Es decir, tú tienes una fe ciega en una persona que para ti es una autoridad, cuando la máxima autoridad de tu vida eres tú mismo, no es nadie externo, porque lo que a otro le funciona quizás a ti no, y lo que a ti te funcione quizás al otro no. Entonces, nadie tiene ese poder de autoridad que tú le otorgas. Si un médico te dice X cosa, puede ser que sí o puede ser que no, lo tienes que probar, pero no darlo por 100% válido. Igual que un profesor. ¿Cuántas veces nos ha dicho, muchísimas veces ha pasado, ¿no? Algún profesor que te ha dicho, porque tú no vales para tal cosa, y te lo has creído. Y como era una figura de autoridad para ti, te lo has creído. Cuando, si tú te paras a reflexionar y a conocerte a ti mismo, quizás es la mayor mentira que te han contado, pero no lo has cuestionado, por decir así, porque tienes ese miedo de pérdida y quieres pertenecer a ese grupo, a esa mentalidad de rebaño, ¿verdad? Si es que hay una persona creo que es un autor de libros, me parece, que se llama Marshall Silver, que me ha hecho muchísima gracia el comentario que dice, ¿no? Que es, haga exactamente lo contrario de lo que hacen las ovejas, es decir, las ovejas pertenecen a un rebaño, ¿no? El rebaño de ovejas, la mentalidad de rebaño, hace exactamente lo contrario a lo que hacen las ovejas para convertirte en pastor. Hace exactamente lo contrario de lo que hacen las ovejas para convertirte en pastor. ¿Esto qué significa? Que si tú quieres ir hacia ese camino de la prosperidad, si tú quieres mejorar en tu vida, si tú quieres a todos los niveles, salud, dinero y amor, en todo, en cualquier campo que tú quieras, una mejora, vas a tener que deshacerte de esa mentalidad de rebaño, porque el rebaño siempre se equivoca, porque lo que es bueno para ellos quizás no es para ti y viceversa. Entonces, vas a tener que salir de esa mentalidad de rebaño, de cuestionarte las cosas. Todo lo que te cuentan, incluido lo que yo misma te estoy contando, te lo tienes que cuestionar, te lo tienes que probar. Tienes que probar si para ti es o no es. Es decir, tienes que no buscar tanto la validación social, sino buscar tu propia validación. ¿Qué es lo que a ti te sirve? ¿Qué es lo que a ti te vale? Tienes que quitarte ese miedo a perderte algo. Pues si se pierde, pues se perdió. Tú tienes que seguir tus propios instintos. Para eso que tienes que invertir en ti y conocerte a ti mismo, ¿no? Para saber qué es lo que a ti te vale y qué es lo que no te vale. Tienes que salir de ese pensamiento de grupo. Pues que el dinero es escaso, comprueba si es escaso o no. Compruébalo por ti mismo, si es verdad o no es verdad. Si los ricos son egoístas o no son, compruébalo. Y verás que algunos sí y otros no. Pero ¿qué pasa? Que como tú tienes la mente programada para ver que el rico es egoísta, solo te vas a encontrar con ricos egoístas y vas a ignorar el montón de ricos que no son egoístas. Así es como funciona la mente, ¿no? Por eso hay que trabajarla para que se enfoque en aquello que nos interesa. También para eliminar ese sesgo de confirmación que hablamos, es decir, tú una vez que tú creas que el dinero no es escaso, sino que es abundante, ese sesgo de confirmación va a trabajar para ti, pero en el lado positivo, es decir, buscando siempre la situación abundante en lugar de la situación de escasez, ¿verdad? Y tienes que validar las autoridades, o sea, las autoridades están muy bien, pero hay que cuestionárselas también. Hay que ver si para ti es o no es, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, pues esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado muchísimo. Si crees que más gente, porque somos muchísimos los que estamos en la mentalidad de rebaño, le puede ayudar a hacer como pequeños clics, ¿no? Porque esto es en lo que consiste, en hacer pequeños clics para luego trabajar
e ir modificando esos patrones mentales que te has creído de forma pues totalmente automática, ¿verdad? Y recuerda que tú vas a crecer tanto como crezca tu mentalidad y para eso vas a necesitar invertir dinero y en ti primero para cambiar todos estos patrones. Cuando tú cambies aquí, el resto va a cambiar solo. ¿Por qué? Porque lo que te comenté antes, tu mente va a ir escaneando solo aquello que le interesa. ¿Mm? Bueno, espero que tengas muy buen día y hasta el próximo vídeo.